¿Cómo les va? Hoy se cierran demasiados círculos esta noche, o a lo mejor se están abriendo. Quiero ver que se están abriendo. Mi única certidumbre es que por muchas razones nunca vamos a olvidar este mes de enero. Es absolutamente simbólico estar aquí con ustedes, y ya lo mencionó Jaime. Creo que no me hubiera imaginado jamás que iba a ser visitado por tantos personajes con tantísima historia para contar. Realmente eso me da pie a mejor ser lo más breve posible y pasarles el micrófono, porque yo creo que todos ustedes tienen muchísimo que decir. Y digo que se cierran círculos porque ya lo mencionaba Gabriel hace un momento. Paradójicamente, la primera vez en mi vida que presenté yo un libro de mi autoría, mi presentador fue Gabriel Rivera, y mi otro presentador fue don Oscar Genel, que en paz descanse. Y es absolutamente simbólico que bueno, volver a sentarme aquí al lado en la mesa con Gabriel, quien me prologó ese libro que este año va a cumplir ya 7 años, y que con brutal franqueza creo que no sabría decir si esos 7 años han sido un tren bala o han sido una eternidad, porque tengo la sensación encontrada de que ha pasado un mundo de tiempo. Han pasado 10 libros desde entonces y muchísimos viajes, pero al mismo tiempo, caray, ha sido un soplo, y la única certidumbre es que el tiempo es solamente una ráfaga de viento que se va demasiado pronto. En el caso de Jaime, bueno, pues hemos andado para arriba y para abajo, y nos ha tocado coincidir en muy diversos foros, desde la Casa Azul de Frida Kahlo hasta la Casa de la Cultura de La Paz, Baja California, la Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, en mi caso, el año pasado, el 2016, que fue un año absolutamente de cosecha, no de siembra, fue de pura cosecha y de puro trotamundos. Le llamaré siempre el año pata de perro, porque realmente me la pasé paseando los libros para arriba y para abajo. Pero lo absolutamente simbólico es que, pese a haber recorrido ferias y ciudades y foros, etcétera, desde Los Ángeles hasta San Cristóbal de las Casas, y pese a que en estos 7 años, desde aquella vez que presentamos en el auditorio del ICBC, pues he andado algo metido en la vagancia libresca, nunca en la vida había venido a presentar un libro aquí al antiguo Palacio Municipal de la calle Segunda, que es un recinto histórico, y que, bueno, por alguna razón, no sé por qué, no se consumaba. Gabriel, debo de admitir que muchas veces ya me había invitado, o ya decíamos, bueno, sería bueno. En esta ocasión, yo les confieso, tenía más dudas que certezas, que el clima, que si enero suele ser, y bueno, veía yo un poco este enero como presentar un libro en medio del fragor de una batalla, o a lo mejor en medio de un funeral, un poco como si no estuviera el horno para bollos. Pero en tiempos buenos y en tiempos malos, los libros siempre son la mejor trinchera, y al final de cuentas es en donde suelo refugiarme siempre, y los libros están hechos para compartirse. En el caso de estos 2 libros, irremediablemente, bueno, son ensayos, aunque el tema pueda ser distinto. Para mí son 2 libros que van a estar siempre hermanados. Y es también la primera vez que presento 2 libros juntos, es decir, 2 libros en una misma sesión. Y es absolutamente simbólico hacerlo en el lugar donde, ya lo mencionaba Gabriel, fue registrado Federico Campbell en julio de 1941, en la misma calle donde nació y en la misma calle donde estuvo su primera casa cuando su familia recién acababa de llegar, de cruzar la Rumorosa y de llegar a Tijuana con su hija muy pequeña de 1 año, y con Federico a punto de nacer.
Esta es también la primera vez, por cierto, que estoy en la mesa con Temo, a quien me ha tocado coincidir con él en algunos foros, pero jamás presentando un libro mío. Y bueno, deseo de todo corazón que no sea la última, que sea la primera de muchas. Como les digo, este par de libros siempre van a ir hermanados porque los escribí al mismo tiempo. En algún momento los dos estuvieron sobre la mesa y en algún momento escribía un poco uno y escribía un poco otro, y yo creo que irremediablemente se va a notar porque a lo mejor se me traspapelaron algunas hojas. Fueron ambos escritos durante 2015. Este fue escrito en la primavera-verano de 2015 y este en el verano-otoño del 2015, pero en el verano llegaron a coincidir los dos. Llegué a estar al mismo tiempo escribiéndolos ambos, junto con un tercer proyecto por encargo. Creo que si lo pusiera en una balanza y lo pesara en número de palabras, número de palabras escritas, número de hojas, y también hay que decirlo en ganancia, el 2015 ha sido el año más fructífero de mi vida y también ha sido el que más he trabajado. Y creo que es una sombra muy pesada porque ahora vivo con la zozobra de si algún día podré igualar un año tan intenso y tan productivo como fue, sobre todo la segunda mitad del 2015, en que estos dos libros estaban sobre la mesa y en que escribía un poquito uno, escribía un poquito otro. La convocatoria del José Revuelta cerraba primero, entonces envié primero este libro a concursar y posteriormente envié este otro, y bueno, los dos increíblemente tuvieron fortuna y ganaron. Así es que bueno, son dos libros que pase lo que pase, para mí siempre van a ir hermanados, pero aunque yo siempre los veo hasta cierto punto como si fueran hermanos siameses, como si estuvieran encarnados, pues cada uno tiene vida propia. Así es que bueno, trataré de hablar de cada uno por separado, brevemente, porque la idea es platicar con ustedes y espero que cada uno tenga algo que decir. En el caso de El lobo en su hora, es una relectura. Es para mí un ejercicio de relectura que comenzó una tarde muy oscura, muy nublada, del 15 de febrero de 2014, en que conocí la noticia de la muerte de Federico Campbell. Yo había sido lector de Federico Campbell desde mediados de los años 90. Me tocó conocerlo personalmente, verlo por primera vez en una ocasión en 1999, en que fue al periódico Frontera a una entrevista, a un chat. Pero la primera vez que me tocó tener ya una convivencia un poco más cercana con él, ya la mencionó Jaime, fue en abril de 2002. La semana que terminó el 10 de abril del 2002 y que terminó precisamente con el famoso tecatazo, cuando el Hércules se llevó a los principales mandos policíacos de Baja California presos a la Ciudad de México. Eso nunca lo voy a olvidar. Y durante esos 5 días de un diplomado de periodismo narrativo que tomamos en el CUT Universidad de Tijuana, ahí me tocó conocer a Jaime, ahí me tocó conocer a Trillo, ahí nos tocó coincidir a ambos. Y fue la primera vez que me tocó poder convivir un poco más de cerca con Federico Campbell y poder descubrir sobre todo a un gran conversador. Lo que más me gustó de ese seminario fue que fue todo menos esquemático. Más bien puedo decirles que los 5 días fue una grandísima conversación, fue una grandísima charla, una charla muy dispersa que saltaba de un tema a otro y que por eso mismo fue riquísima y la disfrutamos demasiado. Posteriormente me tocó coincidir con él a veces en ferias del libro de Tijuana, ocasiones que venía para acá, pero la siguiente vez que me tocó tener una convivencia un poco más cercana fue en el año 2009, cuando su sobrino Eduardo, aquí presente, tuvo el detalle de acercarlo para que acudiera a dar una clase a un diplomado de periodismo que estábamos impartiendo en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, Federico
Campbell aceptó ir como catedrático invitado un sábado por la mañana. Es algo que nunca olvidaré. Nunca olvidaré también un día de invierno así frío como este, que iba yo cruzando uno de los puentes que cruzan sobre el río Tijuana, cuando me llama Eduardo por el celular y me dice: oye, pues aquí anda mi tío, si quisiera tomar un café contigo. Fui y me regaló Padre y Memoria, que acababa de salir. Y quizá el momento más inolvidable fue cuando me tocó visitar su casa en agosto de 2011, cuando me tocó ir a hacerle una entrevista a su casa en la calle Jojutla, en la colonia Condesa. Era una de esas tardes típicas de verano de la Ciudad de México, en donde, bueno, el cielo estaba negrísimo, cargadísimo, y en el momento en que entramos a la casa empezó a caer un aguacero que, bueno, era un aguacero así casi bíblico. Yo creo que lo de Noé era Disneylandia. Incluso realmente a la fecha escucho la entrevista que le hice, escucho la grabadora, y en la grabadora se escucha el fragor del agua rebotando duramente contra el tragaluz de la sala. Recuerdo que le pedí que me enseñara su biblioteca, entonces subimos hasta el tercer piso, en una parte que parece casi separada de la casa. Yo creo que la biblioteca de un escritor es siempre una suerte de santuario, pero en el caso de la de Federico, bueno, era realmente como penetrar a otra dimensión. Y bueno, en esa tarde de lluvia subimos a la biblioteca. Él se dio a la tarea de enseñarme algunos de sus libros, los estaba viendo, y me daba cuenta que de pronto al verlos, él se abstraía, se olvidaba de pronto de que yo estuviera ahí o de que estaba en medio de una entrevista, y se ponía a hojearlos, los veía, pegaba la cara a ellos, veía hacia arriba, había libros, montones de libros en el piso de parquet, libros en una escalera de caracol, cerros y pirámides de libros por todas partes. Y me di cuenta que en ese momento lo mejor que podía hacer era sacar la cámara y empezar a tomar fotos. Entonces, bueno, empecé a tomar fotografías, y una de las fotografías que tomé en aquella lluviosísima tarde de agosto fue esta, que hoy es la portada del libro El Lobo en su Hora, que es también, por cierto, la primera vez, y posiblemente sea la última, en que una foto mía ilustra un libro. Así es que nunca lo hubiera imaginado. Recuerdo que me despedí de él cuando ya estaba escampando, cuando ya estaba amainando la lluvia, ya era de noche, mi avión ya salía de ahí, tenía que correr al aeropuerto. Recuerdo que me subí en el taxi, y que al estarme despidiendo del taxi, él seguía todavía en el marco de la puerta. Todavía tomé más fotos desde el taxi, en donde él está en el marco de la puerta, toda mojada la calle. Y me fui al aeropuerto, y no sabía que esa era la penúltima vez que lo iba a ver en mi vida. Y la última fue un viernes de enero en el Centro Cultural Tijuana, una noche que también todos recordamos, fría como esta, y que para mí fue la gran despedida de Federico Campbell de Tijuana. Algo totalmente simbólico, algo lleno de fuerza. No lo sabíamos, pero pues como en el luto humano de José Revueltas, la muerte estaba ahí, blanca en la silla con su rostro. Hoy a la distancia lo recuerdo, y bueno, aquella noche puede haber sido un poco como La Máscara de la Muerte Roja de Poe, o La Muerte en Venecia de Thomas Mann, en donde la muerte ya estaba ahí, pero no lo sabíamos. Federico hablaba sobre Juan Rulfo. Fue una charla realmente emblemática, inolvidable. Eduardo me ha pasado algunas de las grabaciones, y Federico estaba ciertamente cansado, pero estaba emocionado. La emoción se palpaba. Era un tributo de su ciudad. El auditorio, la Cineteca Carlos Monsiváis estaba llena, y fue la gran despedida de Federico Campbell. Fue también una semana muy intensa, aquella última semana de enero y las primeras semanas de febrero. Precisamente hoy se cumplen 3 años de la muerte de José Emilio Pacheco, y bueno, algo que nunca voy a olvidar
es que estando en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, tú, Eduardo, recibiste o viste la noticia en tu teléfono, donde se daba a conocer que José Emilio Pacheco acababa de morir, pero viste a Federico y a Carmen tan contentos, disfrutando tanto la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, que preferiste no darle la noticia. Una semana trágica porque después murió Juan Gelman, todos vecinos de la Condesa, y paradójicamente todos se dedicaron sus últimas palabras, es decir, la última columna de Juan Gelman fue para José Emilio Pacheco, y la última columna que Federico Campbell escribió en su vida fue un homenaje y una despedida a sus vecinos Juan Gelman y José Emilio Pacheco. Entonces al final de esas semanas tan duras, y cuando finalmente recibo la noticia del fallecimiento de Federico, que precisamente fue Jaime quien me dio la noticia, fue algo, casi un impulso que me dio la tarea de empezar a releer toda la obra de Federico. Empecé a releer Transpeninsular, que bueno, releí esa misma